the 26th of November. That day will always be branded in my mind. And I'll never forget the way you felt, baby. When I woke up and you wasn't there. By my side, girl, I'm losing my mind. Oh, how I miss you. Girl, I miss you. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al programa de Anti-Hype. Hoy estamos en el capítulo número 8 de esta tercera temporada y volvemos a estar una noche más aquí unos cuantos. Vamos a hablar de videojuegos y de un montón de cosas. Tenemos una entrevista que yo creo que os va a gustar muchísimo. Y lo estoy anticipando, ya no es que haya ocurrido, pero es que yo puedo ver el futuro como amado líder. Soy Pues volvemos después de estos momentos musicales y vamos con una nueva entrevista. Si la semana pasada le dedicamos un poco de tiempo también a hablar de un tema tan interesante como era el doblaje y la localización de los juegos, hoy nos hemos traído una persona que nos va a dar un enfoque también sobre otro punto que al menos yo considero muy importante. Otros amigos del programa pues no lo consideran tanto, como es el guión, del videojuego, como es el guión de la historia. Y para esto nos hemos traído al amigo Albi Ojeda. Hola Albi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Pues si la habéis oído entrecortado es que está llegando un poco tarde porque claro, es una hora menos en Canarias. Ahora sí que lo podemos decir. ¡Ey! Joder, tenía que hacerlo, ¿eh? Me ha aguantado un rato. No lo hice en el off the record. Es que lo estaba guardando para esto. No te lo han hecho nunca el chiste, que no. No, es la verdad la primera vez. Me ha sorprendido. Es que, ¿veis cómo sé yo mucho de guión? Bueno, pues este chiste no te lo ha puesto Albi en el guión, ¿no? No. Es de cosecha propia. Jolín, Albi, si vieras tú nuestro guión del programa, te ibas a echar a temblar. Bueno, pues él es responsable de una página web que se llama guiondevideojuegos.com y como podéis adivinar por la originalidad del dominio, pues ¿ahí de qué hablas principalmente? Pues básicamente de guión, evidentemente. Es un proyecto de una página web que puse en marcha hace unos años, precisamente para intentar rellenar un hueco que yo mismo descubrí que necesitaba cuando empecé a formarme en el término del guión de videojuegos. Uh-huh. Y básicamente lo que he ido haciendo con este proyecto es compartir todo tipo de información sobre guión de videojuegos y diseño narrativo que hay en Internet. Y sobre todo a través de ese un poco de filtro de enfocado hacia formación, hacia difusión y un poco reflexión acerca de la importancia que puede tener ese aspecto dentro de un proyecto de videojuego. Porque tú... Sí, tenemos que aprender esta gente, ¿eh? La semana pasada doblajevideojuegos.com, hoy guiondevideojuegos.com y nosotros anti-hype. Sí, algo falla. Sí, no, lo que tenemos que decir es los videojuegos que nos molan.com o algo así. O videojuegosycachopos.com, ya está. Sí, bueno, pero estamos dejando los cachopos que engordan. Ya está, esto hay que dejarlo hablar. Bueno, la cuestión, antes de que Jokan me interrumpiera, decía tú eres guionista profesional. ¿Tú profesionalmente te dedicas a escribir guiones? Así es. De hecho, realmente, aunque siempre se tira hacia decir, bueno, el guión de videojuegos y tal, últimamente me gusta más firmar como diseñador narrativo. Porque guión de videojuegos... Porque es más hipster, reconozco. Bueno, sí, también un poquito va por ahí. El hecho de mola más en las tarjetas. No. Oye, ¿el hipsterismo ha llegado a la isla, sí, no? Sí, ha llegado. Te llega todo lo malo, ¿eh? Joder, macho. Es increíble. Es lo que tiene la globalización, o sea que... Putos guiris, con cariño hacia los guiris, un abrazo a todos. Pero bueno, entonces, o sea, porque claro, este tema que estás comentando, bueno, es un problema porque precisamente quizás me comentabas anteriormente que incluso en cuanto a la formación o en cuanto al espacio, digamos, que tiene un proyecto a la hora de desarrollarse, el espacio técnico que se le dedica es mucho más importante que, bueno, a una cosa tan sencilla como sentarse y ponerse a escribir con un papel y boli, que es relativamente barato, ¿no? Sí, de hecho es que, bueno, a ver, es que es lógico, sobre todo en España, cuando
queremos arrancar con un proyecto y lo hacemos a lo mejor con 2 amigos porque no tenemos presupuesto, tiramos a siempre a lo básico, que es que el juego sea divertido, que te diviertas y que a lo mejor te atraiga visualmente. Tenga su música, tenga sus efectos de sonido y demás. Pero realmente que te cuente una historia secundaria, porque ya básicamente lo que siempre se dice es que un juego tiene que ser divertido por encima de todo. Uh-huh. Sin embargo, eso ha funcionado hasta ahora. Realmente, con que un juego te estuviese entreteniendo durante un tiempo, bueno, pues ya cumplía su función. Ahora que el público está avanzando de edad, está creciendo, está exigiendo experiencias que sean un poco más profundas a nivel emocional, y esa profundidad se consigue cuando tienes personajes que sean atractivos, con los cuales te identifiques, tengas enemigos a los que odies a muerte y sobre todo te dejen un buen pozo emocional, y eso se consigue simplemente con el guión. Entonces, cuando hay estudios que empiezan a necesitar escribir diálogos, escribir secuencias que sean más emocionales, es cuando llaman al guionista, pero lo hace en un proceso en el cual ya está todo casi construido, y un guionista no puede aportar su granito más allá de, pues escribir por aquí, por allá, un par de cinemáticas. Sí. Entonces, el guionista tiene que trabajar desde el principio para poder profundizar y unificar lo que es la mecánica con la narrativa. Si no, realmente no funciona bien ese aspecto. En este caso nos habían comentado hasta el hecho de cuando un localizador tenía que traducir el texto o las 4 líneas de texto, había un espacio tan pequeñito dedicado al bocadillo, digamos, genérico del cómic para poner el texto, que muchas veces tenía que prácticamente hasta cambiar el significado de la frase para que simplemente por espacio físico para poner el número de caracteres necesario, como si fuera Twitter, ¿verdad? Un poco. Esto es grave en el fondo, porque cambias el sentido narrativo de la historia totalmente en muchas ocasiones, o incluso no se lo puedes llegar a dar. Claro, y sobre todo a lo mejor pierdes una de las primeras cosas que siempre se pierden pueden ser las referencias, a lo mejor incluso culturales, porque en una frase justo el guionista le ha dado un doble sentido, un doble juego, y funciona muy bien en la lengua base en la cual se está lanzando el juego, pero al localizarse pues se pierde. Entonces son sacrificios normales que se entienden que se pueden hacer, pero que entonces lastran más todavía la propia historia si de por sí no se ha cuidado desde el principio. En este sentido, vosotros hacéis mucho hincapié dentro de lo que es el blog, dentro de lo que es la web, en el sentido de la formación, ¿no? Estáis hablando de que, me comentabas antes de que había un máster, un máster específico de videojuegos, de creación de videojuegos, donde dentro de todas estas asignaturas técnicas de cómo trabaja un motor, diseño de juego y tal y cual, sí que queríais meter diseño de argumento, o guión, en este caso, ¿verdad? Y hacer mucho hincapié en la formación en este sentido. Sí, para mí, además eso es un caballo de batalla que tengo yo personal, que básicamente es que la formación es fundamental en cualquier aspecto. La cuestión es que precisamente estamos ahora en un momento en el cual el videojuego es tan nuevo que casi como que se está improvisando mientras se está haciendo cosas. A nivel narrativo estamos todavía en pañales. Es muy nuevo el medio como para que haya alguien que sepa exactamente qué es lo que hay que hacer. Y para mí eso es lo maravilloso de escribir guiones para videojuegos, que posiblemente estamos sintiendo lo mismo que se sintió en los primeros años del cine, en el cual se juntaban 4 personas, grababan algo, rodaban ahí, y de repente le daban a la moviola hacia atrás y veían magia porque un edificio que se derrumbaba se reconstruía solo. Bueno, pues ahí es lo que estamos ahora mismo. Sí, pero con ciertos vicios, hablas del cine, y perdón que te interrumpa, pero ya tenemos ciertos vicios adquiridos, precisamente también por culpa del cine. Claro. A ver, yo no digo que haya que seguir la tendencia del cine, todo lo contrario, el videojuego tiene sus propios parámetros, tiene sus propias reglas, que puede alimentarse del cine de la misma manera que se puede alimentar de la música, de la pintura e incluso de la arquitectura. Tenemos que aprender a elegir un poquito esos elementos que hay de arte, no intentar hacer cine en videojuegos, porque para eso está el cine, pero sí podemos alimentar lo que funciona narrativamente, tanto en cine como en literatura, como en teatro, para potenciar mucho más los videojuegos. Vamos, eso es parte del discurso personal que tengo yo. Y esto, con el cual yo comparto, ¿eh? Vale. Yo a mí se me ha quedado una frase tuya grabada de la que has dicho antes, que un buen guionista, los estudios confían en los guionistas, pero para escribir diálogos una vez que ya está hecho
prácticamente el juego y eso. Para un guionista como tú, el ejemplo, por ejemplo, el caso de Journey, que sé que va a tocar mucho la fibra sensible de este programa, porque claro, es un juego que lo que ha dicho es recordable para la gente, pero no tiene diálogos, no tiene un personaje que tampoco digamos que es muy carismático. O sea, a ver, cuidado porque ahí hay un pequeño detalle, exacto. El guión en sí, lo que es la palabra guión, es una herramienta de trabajo. Diálogos es solamente otra herramienta. Y de la misma manera que no necesitamos diálogos para una película, porque para ahí está el tema del cine, un videojuego puede contar una historia, como es el caso del Journey, sin usar una sola línea de diálogo. Me fascina Journey porque me parece una auténtica obra maestra. Coge perfectamente el sentido de un videojuego, las mecánicas, y te transmite esa historia a través de las mecánicas. Es el mejor ejemplo de lo que para mí es la gran narrativa dentro del videojuego. No hace falta realmente un diálogo. Sin embargo, hay alguien, ya sea un guionista, ya sea un diseñador, ya sea que sabe contar una historia dentro de este medio. No estamos hablando ya de que exactamente hace falta un profesional titulado que sea guionista, no, es simplemente una persona que sepa contar una historia y que quiera contar una historia. El problema con los videojuegos es que muchas veces se desprecia el contar una historia porque se considera que no sirve para nada o que no es lo primordial. Vale, un juego no tiene por qué contar una historia, pero puede potenciarlo muchísimo más, puede darle una nueva capa de profundidad que haga la experiencia mucho más completa. Albi, creo que después del alegato por Journey queda fichado para este programa. Hombre, vamos. Más bien, mejor explicado imposible. Soy súper fan. Yo igual, me parece de lo mejorcito, de los mejores juegos que se han hecho de la historia del videojuego. Lo pongo, sin ninguna duda, a la cabecera. Albi, que ya a la cama. Que se ha dejado llorar. Que se ha ido a la cama ya. Y que estaría llorando ahora mismo. Dale, Miguel, perdona. No, yo quería preguntar a Albi, que no sé si has jugado a The Last of Us. He jugado nada más la primera hora y media, no he jugado mucho más. Yo te quería preguntar, porque desde tu punto de vista de guionista, por lo que has jugado y el feedback que tienes del juego y eso, la gente lo avala mucho porque digamos es la comunión perfecta entre lo que es un videojuego, la versión parte jugable, y lo que es la historia. Tú lo que has podido probar, ¿qué opinión te merece de las sofás? Porque es un juego que aquí nos gustó mucho en Anti-Hype, y ¿dónde crees que puede residir ese éxito? Pues realmente, vamos a ver, tiene un arranque muy, muy potente. O sea, te está escupiendo directamente a la cara con un montón de referencias sobre el género zombies que hemos visto muchas veces, pero te pone en una situación un tanto novedosa. O sea, sigues protegiendo a un ser a un líder a un miembro de la manada que necesita de ti y, bueno, fracasa. Entonces te pone una gran responsabilidad encima y un gran punto de partida para contar la historia que viene a continuación. Cuento un poco del principio porque es lo que realmente he llegado a probar. Pues no cuando lo juegues entero vas a flipar. Eso lo tengo pendiente precisamente por no tener acceso a la consola. Pero sí es uno de los que tengo ahí por precisamente verlo. Me ha parecido de los que realmente integran la narrativa y el gameplay de una manera bastante seria. O sea, bastante bien. No sé si más adelante se pierde, que creo que no, por las críticas que siempre he oído del juego, pero que hasta donde he podido jugar me ha impresionado mucho el juego, la verdad. Uh-huh. Mira, yo tenía una pregunta. Decías antes que el medio es muy muy joven todavía, estamos en pañales en muchas cosas, entre ellas en la narrativa, ¿no? Entonces quería saber tu opinión de este modelo de narrativa que realmente solo existe prácticamente en los videojuegos, que es esa narrativa que te hace caminos divergentes, es decir, que tus decisiones deciden cómo camina la historia, ¿no? Digamos que de partir de tus decisiones puedes ir por un camino con unos eventos que van a ocurrir, pero tus decisiones pueden hacer que vayas por otro camino diferente e incluso puedas tener finales diferentes, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de este tipo de narrativa? Es decir, ¿lo ves como algo muy, muy, muy directo de videojuego? Porque en otros medios sería muy complicado de hacer. ¿O lo ves como que se parece un poco como lo que querría haber hecho el cine, pero no ha podido hacer porque es imposible hacerlo? ¿O cómo? Yo, a ver si no se me da un poco la cabeza, porque aquí sí que puedo irme un poco de la pregunta, pero por un lado un pequeño matiz. El problema del cine es que está intentando conseguir lo que hace el videojuego al segundo, que es la inmersión.
la inmersión que no consigue y por mucho que le meta 3D, por mucho que no... Es lo que todo director desea que sirva su película, que la gente de repente se olvide quién es y se meta dentro de los personajes. Siempre ha funcionado. Una buena película te ayuda a meterte, y aunque tú, por muchos videojuegos que consumas, si es una buena película que te enganche y te atrape, lo consigue. Sin embargo, el videojuego, en cuanto tú coges el mando, ya sabes que eres ese píxel de ahí, aunque sea un cuadradito, y que vienen a por ti. Entonces la inmersión es inmediata. Respecto a la otra parte, la primera parte de la pregunta, que era lo de el multicamino, la multielección y demás, hay antecedentes de ese tipo de narrativa en la literatura. El claro ejemplo, los libros de Elige tu aventura, la propia aventura en los 80, explora un camino de la literatura más experimental que hay anteriormente. Por ejemplo, el Rayuela de Cortázar es un ejemplo de literatura en el cual el lector puede crear la historia en base a qué capítulos lea y según en qué orden. Entonces, no es una fórmula que literatura sea muy comercial. No vemos, bueno, que podría funcionar unas Sombras de Grey en Elige tu propia aventura, pero sin embargo no es lo común. Sin embargo, un videojuego funciona muy bien, funciona por todo lo que atrae de fondo. No significa no significa que yo quiera decir eso, que todos los videojuegos tengan que ser multielecciones, multicaminos, que tú lo cambies. No, es otra forma de contar historias, y a lo mejor hay unas historias donde te interesa que sea el propio jugador el que explore todas las distintas variantes de unas decisiones, y otras que a lo mejor lo que te interesa es que simplemente le metas una historia lineal para que el tipo se la acabe del principio al final y sea totalmente disfrutable. Yo tengo una pregunta para ti que espero que no te hayan hecho nunca, porque es bastante estúpida. Vale. Te temo. Y es que estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que dices, pero yo también defiendo unos videojuegos puramente divertidos y hasta puede ser carentes de argumento y de guión. ¿Qué opinión te merecen este tipo de videojuegos? Porque los hay a patadas y no por ello menos divertidos. Considero que son pura basura. Pura basura. Mentira, broma. Para meter un poco de... Era para meter un poquito aquí de chicha, pero no. Vamos a ver. Son totalmente, evidentemente, disfrutables. Juegos que sean simplemente de ir y generar puntuación, que sean divertidos y sean, que tengan esa función. De la misma manera que hay aventuras gráficas que tienen unas historias apasionantes y que a nivel de mecánicas no innovan y son el 2+2 de siempre. Yo a ese tema lo que considero es que no tiene que ser blanco ni negro. No tienen que ser juegos solo divertidos que cuenten historias. Hay un espectro que pueden ir desde el juego abstracto, como puede ser el Tetris, hasta el juego que sea tan narrativo que incluso le quite el protagonismo al jugador para dárselo al juego, como es el Heavy Rain. Entonces, dentro de ese ámbito, nosotros podemos colocar en nuestro juego que sea más narrativo, con menos cantidad de gameplay, o mucho gameplay con poca narrativa. O sea que realmente una cosa no quita otra. E incluso el propio usuario cambia de estados de ánimo, y por mucho que a lo mejor tenga cierta tendencia a jugar un tipo de juego, hay veces que simplemente quiere jueguillos para matar el tiempo. A lo mejor uno quiere jugar a una gran aventura, un Final Fantasy, pegarse horas ahí metido en ese universo, en el Final Fantasy VII, pero eso no quita que siempre vaya a estar consumiendo el mismo tipo de juego. Hay veces que a lo mejor esperando al metro coge y saca un Candy Crush. Entonces simplemente son estados de ánimos que te piden un tipo de juego u otro. Tengo una reflexión sobre esto, y es que nosotros lo decimos muchas veces. El cine, está la comedia, está el cine de aventuras, está el cine de acción, y en los videojuegos, aunque sí que hay diferentes tipos, todavía es que estamos como demasiado encorsetados en un tipo de juego. Quiero decir, efectivamente, tú lo has definido perfectamente. Pueden coexistir un juego absolutamente de un matamarcianos de toda la vida de Dios y ser un juego genial, como el Resogun, por ejemplo, y luego irte a una aventura conversacional que solo sea texto, y consistir perfectamente y ser dos obras maestras absolutamente. De hecho, nosotros hay un juego que nosotros lo consideramos obra maestra, y yo aquí es donde te conocí realmente, porque fui leyendo una crítica, o bueno, digamos,
poniendo un poco, entre comillas, a parir un guión que a mí me parece de las mejores historias que se han contado nunca, que es el juego de Mass Effect. Ah, pensé que ibas a hablar del Battlefield. No, no, del Battlefield no. Pero, o sea, y hacía una serie de críticas realmente, pues eso, sobre los guiones, sobre todo los diálogos, que muchos de los diálogos, pues, realmente no estaban nada bien escritos y que había bastantes agujeros en el diseño narrativo, en el diseño de guión, digamos, de la trilogía. No sé si de aquella era, porque ese ya tiene un tiempo, yo no me recuerdo ahora mismo si estabas hablando de la trilogía, era por allá por 2011, así que creo que solo había salido las 2 primeras partes, pero realmente, o sea, ¿puedes explicar un poquitín si esos argumentos a los que nos estén oyendo por qué no te gustó o no te dio más Mass Effect? Bueno, a ver, Mass Effect en sí, siendo toda la trilogía que es, realmente no es que no me gustase, todo lo contrario. De hecho, es curioso, vamos a ver, el Mass Effect para mí significó, el primero, una epifanía realmente a la hora de plantearme cómo era un videojuego por dentro, con la escena de apuntarte con el Krogan. Uh-huh. Que realmente me empecé a plantear todas las variantes que podían haber ahí. Entonces me quedé automáticamente fascinado por la propia estructura interna que tenía y demás. Sí es cierto que a medida que fue pasando la trilogía, se iban perdiendo muchos de esos elementos que me parecían muy nuevos en la primera. Sobre todo, el Mass Effect es una trilogía muy cinematográfica. El propio final del primero, la cinemática final después de haber estado batallando ahí contra Garrus, es puro Hollywood. Y de hecho lo divertido de ese juego es jugar como si fueses en una película. Que ahora mismo hay ciertas tendencias por decir, no, es que los juegos no tienen que ser tan cinematográficos, hay que dejarlos de lado. No, en el fondo nos gusta jugar a una película, que de buenas a primeras nos hagan la pelota como que nosotros somos el héroe de una película de acción. Pues genial eso. Sin embargo, poco a poco ha ido perdiéndose en el Mass Effect hasta llegar a la chapuza final que la propia empresa tuvo que recular y tener que corregir sobre lo que había hecho, que es algo inaudito dentro de la historia del videojuego, que fue con el propio final, pero sobre todo chapuza. Vamos, no porque no sean capaces de hacerlo bien, que se ve después de toda la trilogía que lo habían hecho bien. De buenas a primeras nos venían con una conclusión, con un epílogo que estaba ahí, con un montaje a hachazos de 4 imágenes de una nave para allá, para acá, que después encima decía, bueno, ¿y esto qué significa? En el tiempo en el que ellos fueron a corregirlo, hubo un montón de teorías de fans intentando explicar que eran alucinantes. Y decían, oye, pues a lo mejor resulta que es que oye, pues a lo mejor no lo entendí yo. Resulta que van por esa línea. Vamos a ver qué es lo que sacan en el epílogo. Y cuando sacan el epílogo simplemente confirman que solo lo anteriormente era una chapuza. Sí. O sea, es una pena que una saga de esa manera se haya ido desgastando por que se entiende. Este tipo de empresas lo que buscan no es el arte, buscan el dinero. Y si saben que 1 millón de personas se lo van a comprar cuando ellos han gastado $1 millón, ¿para qué gastarse $1 millón si saben que pueden gastarse $500,000 y van a seguir comprando esa gente? O sea, que no buscan contar historias, buscan que simplemente la gente se divierta. De hecho, esa era la argumentación que tenían en Electronic Arts. Decían, no, nos ponen como que somos la peor empresa de videojuegos cuando les hemos dado no sé cuántas horas de juego. Eso es lo importante, no el final. Bueno, si puedes darle un buen final, puedes terminar de redondear todo. De hecho, los finales de los videojuegos son lo más desgastados, son lo peor, lo que menos se cuida. Y es algo que ocurre de ahí para atrás, salvo el Shadow of the Colossus, que eso para mí tiene uno de los mejores finales junto con el del Journey, y lo vuelvo a nombrar aquí, dentro de la historia del videojuego. Hombre, vaya. Muy de acuerdo con todo lo que has dicho, Albi. Y como tienes pendiente el Last of Us, de verdad, juégalo porque el final no te va a dejar indiferente, más yo creo que te va a gustar mucho.
Es verdad. Vale. Oye, yo quería tener una pregunta. Bueno, que has hablado de Mass Effect y lo poco que te ha gustado tal. Bueno, a mí realmente Mass Effect que es una saga que me ha gustado mucho, no solamente por las horas de juego que me ha dado, sino porque, bueno, pues la inversión que te provocaba, los personajes, etcétera, ¿no? Pero bueno, especialmente del 1, especialmente del 1. El primero es muy bueno. Los otros flojean un poco, pero bueno, perdón. Sí, en cuanto a guión sí que van flojeando y ahí te tengo que dar razón, ¿no? Pero bueno, lo que quería decirte simplemente, ¿no ves que realmente hay una también, de nuevo, repito, que hay como una algo similar a lo que ocurre con el cine, más que el cine, con la televisión, ¿no? Es decir, sacas una buena idea, tienes un buen capítulo piloto o una buena primera temporada y luego los guionistas como que no saben muy bien cómo continuar y tienen que tirar para adelante casi sin saber hasta dónde va a llegar la cosa y tienen que dar un final porque se acaba la temporada o se acaba el juego o se acaba la película o se acaba la trilogía de las películas, lo que sea, que realmente no se corresponde con las expectativas que podías haber creado en la primera temporada o en los primeros capítulos, ¿no? Entonces, ¿no te parece que en este ejemplo concreto que has dicho de Mass Effect pasa algo parecido? No sé. Yo te podría poner ejemplo, por ejemplo, también de Lost, por ejemplo, ¿no? De Perdidos, o de Matrix, ¿no? Que son cosas que dices, joder, qué bueno la primera temporada o la primera película, y luego cómo parece que no saben qué hacer con ese gran comienzo, ese universo que han creado, y que luego termina en una cosa como muy apresurada, muy poco pensada, y como diciendo, joder, podría haber sido mucho mejor aprovechado. Claro, yo creo que ahí va un poco de lo que peca a la hora de mirar al cine, es el hecho de abordar proyectos a largo plazo. Mass Effect, bueno, yo creo que realmente lanzaron el primer juego sin saber realmente, bueno, si gusta, bien, continuamos, si no, bueno, pues tenemos la historia más o menos cerrada, pero no sabían, creo yo, sospecho que no sabían cómo llegar a terminarlo, cómo empezar a... Y claro, ahí es cuando tienes la segunda parte donde entras dentro de una oscuridad que está muy, muy interesante, pero que tampoco creo que al final quedase del todo en la altura, de decir, el horror que se escondía detrás del último relé, no sé por qué no llegaba a ser tan majestuoso como el enfrentamiento con el malo de la primera. Y bueno, ya el final de la tercera, después de todos esos juegos macerando toda la historia de que va a ser la gran batalla final, y resulta que no se deja de ser una especie de Battlefield de nuevo, otra vez muy militarizado todo. Sin embargo, en el cine el problema es que nunca ha sabido, creo yo, gestionar lo que son las continuaciones hasta que no llegó Peter Jackson con El Señor de los Anillos, porque realmente, de hecho, con Peter Jackson ahí Tolkien ya le dio el trabajo hecho, creo, ¿no? Claro, pero me refiero a la hora a nivel de industria, no de trabajar la idea. Porque cuando él empezó a mover el proyecto en los 90, precisamente tardó en sacarlo porque todas las productoras querían solo hacer una película. Y él decía, no, es que esto lo tenemos que contar en una trilogía. Estuvo batallando y cuando sacó la trilogía ya todo el mundo se metió en el carro de las trilogías. Entonces, llevado al videojuego, pues con la misma estamos todavía llevándonos de esa manera. Ahora mismo en televisión, con las series donde se está entendiendo ya, se está, digamos, habituando el público a verse temporadas cerradas un tiempo, los personajes se desarrollan mejor, las tramas profundizan más. Bueno, pues con la misma ahora que el videojuego puede llegar a tener incluso contenidos mediante episodios como el Walking Dead, donde se va desarrollando mucho mejor, pues posiblemente va a poder contar fijándose más en ese tipo de televisión que en el cine, que no sabe cómo gestionar las trilogías. Albi, yo te quería preguntar una cosilla. Es que un sentimiento que tengo yo, y creo que es bastante compartido por los jugadores, respecto al guión de los juegos, que creo que es la enorme asignatura pendiente que tiene este medio, es la sensación de que es siempre el guionista el que está, digamos, a merced, o el que se debe siempre a los desarrolladores del juego y no al revés. O sea, me explico. Yo creo que en mi cabeza, por lo menos, pero creo que en la de todos, está un poco la imagen del guionista haciendo su trabajo y llegando los desarrolladores del juego y diciéndole, no, tienes que meter una persecución en coche porque es que hay que hacerlo, o ahora tienes que inventarte otro personaje con estas características porque vamos a meter un modo cooperativo y tal. Y me imagino al guionista haciendo una bola de papel con lo que tenía y tirando la papelera una y otra vez. ¿Esto es tan así desde tu experiencia o no es tan drama? Es incluso peor todavía. Vamos a ver. Vale, ya me quedo más tranquilo. Sí, el problema está, como decía antes, se da prioridad evidentemente a las mecánicas, al diseño, al arte, y cuando hace falta en el equipo que alguien escriba los diálogos, se llama el guionista. El equivalente, claro, ya tienes medio juego hecho. El equivalente sería como si cogiésemos en una película
y le dijesen al guionista, mira, ya hemos rodado las escenas de coches, de persecuciones, de tiros, las explosiones, y solo faltan 4 escenas en una cafetería y la escena de cama. Cuenta una buena historia con eso. Entonces, eso, claro, eso le pasó a Kevin Smith. ¿Te acuerdas en aquel famoso cuando le hicieron lo de Superman Begins o algo así? Sí, pues con una historia parecido a eso, la verdad. Sí, claro, ya venía, ¿por qué? Porque venía en ese caso con un productor creativo que ya decía exactamente qué era lo que quería y dice, venga, hazme esto. Bueno, pues ya con esas ideas sueltas simplemente a nivel de capricho, no pensando en el narrativo, pues Superman hubiese sido una película que hoy día hubiésemos querido ver todos, pero que en su momento hubiésemos odiado todos. Que en un videojuego ocurre eso, que cuando llegas y realmente solo tienes hueco para esas cinemáticas, para meterle el diálogo, pues bueno, pues no puedes trabajar bien lo que son los personajes, las situaciones. Que realmente un guionista... ¿Es ahí? Un buen guionista de videojuego debería incluso poderse implicar a la hora de diseñar las mecánicas, porque realmente la mecánica es el lenguaje con el cual el jugador se va a comunicar con el juego, y el juego le va a dar una respuesta. Entonces, si realmente creamos una mecánica que implique emocionalmente a esos personajes, va a tener mucho más enganche. Hay el Brothers, A Tale of Two Sons, creo que se llama. Malísimo. Precisamente es muy malo ese juego, a mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho. Ahí. No, me gustó mucho precisamente porque jugaba con eso, con el de la relación que había entre los hermanos, te la comunicaba mediante la mecánica. Y bueno, y ya con el final, la enseñanza final que hay dentro del juego me pareció muy emocional. A mí sí me gustó, la verdad. Oye, un comentario. Cuando estamos hablando de diseño narrativo a la hora de contar una historia, Half-Life supuso una auténtica revolución a la hora de esto de la narrativa emergente, que se llama, ¿no? Que la historia te la va contando o tú te puedes ir enterando de la historia, pues bueno, por pedacitos de objetos o cosas que te vas encontrando por ahí. Una narrativa que, bueno, pues juegos como el BioShock o una infinidad de juegos así han explorado ese diseño narrativo. Luego tenemos, como has dicho tú, los clásicos de Walking Dead, que son episodios, cosas episódicas donde ya te van contando las cosas muy en pildoritas. La cuestión es, ¿hacia dónde crees tú que está evolucionando o va a evolucionar el diseño narrativo? O mejor dicho, ¿hacia dónde a ti te gustaría que esta manera de diseñar en la narración, de diseñar en la contarte la historia de los juegos fuera? ¿Hacia dónde te gustaría que fuera? Bueno, realmente hacia dónde vaya no he llegado a reflexionar acerca de eso, porque como decía antes, está todo tan por explorar que ojalá me pudiese hacer una imagen de hacia dónde me gustaría que llegasen para poder ir yo mismo personalmente explorando hacia ese camino. Sin embargo, sí hay algo que yo le echo de menos, y es el de que, de hecho, comentábamos antes, contar otras historias diferentes. Aunque usemos, no innovemos a nivel de mecánica, ni vayamos a explorar como Papers, Please, de alguna manera de contar. No. Simplemente contar historias que, por ejemplo, en el cine funcionan y están casi desgastadas, pero en videojuegos, que podrían ser muy divertidos. Por ejemplo, la típica historia de chico conoce chica, de instituto. Imagínate el que tú te tengas que ligar a la animadora. Una historia de ese tipo, de comedia romántica, pero en videojuego. Sería nuevo. Pero no se ha explorado porque realmente, bueno, dentro de los estudios de mercado no funcionan, porque va más dirigido a a otro. Sin embargo, podría llegar a ser divertido jugar eso. Entonces, realmente yo creo que mi camino hacia ese lado debería ser un poquito de variar en temas. A la hora de tratar por ejemplo, con el Battlefield. Está Catherine, ¿eh? Hablando de eso, estaba Catherine. No sé si llegaste a jugar ese juego, Catherine con C o Catherine con K. Sí. Sí, le empecé a jugarlo, pero realmente no me lo pude terminar porque no terminé de enganchar con el juego. No sé por qué. Por los puzzles. A mí los puzzles me parecieron horripilantes, porque me interesaba la historia, pero el tipo de puzzle japonés súper raro me sacaba muchísimo. Sí, puede que sea por eso. Precisamente, ahí es un ejemplo. La mecánica no va en consonancia con la narrativa. La disonancia esa que se genera no fomenta el hecho de que yo me pueda meter más en el propio juego. Entonces, son experimentos que hay que son bienvenidos. Oye, me alegro que se estén sacando. Yo, por ejemplo, echaría de menos que contasen una buena historia bélica, no un Battlefield ni un Call of Duty donde te dan puntos por matar personajes que no te importan un carajo. Una historia, bueno, muy de acuerdo con Albi en esto, ¿eh?
Me alegro. Yo realmente con el Battlefield y con el Call of Duty tengo una relación de amor-odio, porque yo era muy fan de todos estos cuando eran de la Segunda Guerra Mundial. Ahora mismo son solamente propaganda encubierta de alístate. Vamos, es que no hay, solo hay que mirar los juegos que habían antes del Medal of Honor, que eran copiando directamente en la película Enemigo en las Puertas, el principio, en el asalto de Stalingrado, donde veías hasta soldados llorando del miedo a tu lado. Ahora no, ahora todos somos mejores, estamos aquí para salvar al presidente, venga, somos los mejores los marines, venga, vamos para adelante. Eso no tiene ningún tipo de profundidad. Sí se ven tramas, traiciones y aunque no sientas mucha empatía por el enemigo, sí que hay escenas como la famosa del aeropuerto donde te tienes que hacer pasar por un enemigo. Claro. Y matar a toda la peña que sí transmiten cosillas, ojo. Sí, exacto. Tanto de esa, de la fase del No Russian, del 2, como la introducción del primer Medal of Honor, del Modern Warfare, son gloriosas. Del primero, que era cuando la presentación que te insertan dentro del coche hasta el lugar de la ejecución donde te van a pegar un tiro, es una de las mejores formas de presentarte el universo, y narrativamente funciona. Pero es que después la saga deja de lado todo eso. Simplemente van a contarte la misma película de Michael Bay con explosiones y sin enterarte muy bien de, bueno, pues vale, sí, la Tercera Guerra Mundial, pero ¿y ahora por qué estoy aquí? No sé. Se nota que que lo hacen a prisa y corriendo, porque lo que les interesa es el multijugador. Pero también si intentan hacer cosas así, a veces el usuario se queja, Ahora con el nuevo Call of Duty hay una primera escena que simplemente es un funeral por el cual tú vas a presentar tus respetos, y la gente se está metiendo muchísimo con esa escena porque es que ni pincha, o sea, no haces nada salvo saludar, o sea, que es difícil meter este tipo de escenas. Claro, yo aquí ya empieza ya a ver un poco de cuál es tu público. Si tu público es un jugador que lo único que quiere, que precisamente posiblemente es adolescente, que lo único que quiere es acción y efectos especiales, pues básicamente va a ir a pedir eso. Porque realmente, de hecho, la propia lectura visual de toda la información que tiene en pantalla es mucho más ágil que una persona que va madurando, como decía antes. A medida que se va envejeciendo el rango de edad de media del videojuego, va pidiendo experiencias que sean más pausadas y que sean más profundas. Sin embargo, el adolescente se conforma con que sea espectacular. Eso ocurre mismo en el cine. Entonces, porque una gran masa, si tu gran masa es la que consume la película, el Transformer básico de espectáculo, efectos especiales y diversión por vena, ese no es el lugar donde hay que experimentar con la narrativa. Para eso creo que es precisamente quienes están abriendo la brecha son los juegos indies. Juegos que intentan dar una alternativa experimentando en todos ámbitos, desde jugabilidad hasta narrativa. Bueno, la verdad es que teníamos previsto hacer una cuestión mucho más corta con Albi. Se nos ha ido el tiempo totalmente, pero yo no he estado ni siquiera preocupado de cortarlo. Es más, tengo que cortarlo ahora porque seguiríamos hablando contigo, Albi. O sea, porque a mí personalmente me han quedado muchas cuestiones en el tintero, mucho más profundas, de meternos también en diseño narrativo y todas estas cuestiones. Pero es que hay tantas cosas que hablar cuando hablamos de guión, de contar historias, que es que nos podemos ir por los cerros de Úbeda, como se dicen normalmente, y aún así seguir sacando muchos temas interesantes, ¿verdad? Y sí, a mí si me deja... Además, teniendo aquí a alguien que sabe de guión y que comparte tantos gustos con nosotros, yo no le puedo dejar escapar sin hacerle la pregunta que llevo pensando durante un buen rato, y es que el final de Perdidos, ¿qué tal? ¿Bien? Como guión de videojuegos. Como videojuegos, yo creo que esa parte me lo hubiese dado a saltar cinemática para ir al tiro final, no sé. Bueno, la verdad que te queda respondido, ¿no? Sí, bueno, sí, era por saber, por el tema de los finales que hemos estado hablando antes, del camino para llegar hasta el final, es muy difícil. Bueno, por saber. Yo creo que sinceramente a mí la serie sí me gustaba, pero tampoco era un fanático. Simplemente dije, bueno, la has terminado así, bueno, ¿qué se le va a hacer? Albi, quizá lo más difícil, aparte de empezar una historia, es terminarla, ¿eh?
Parece que no, pero precisamente muchas veces cuando escribes una historia lo primero que se te ocurre es cómo empieza y cómo termina. Lo realmente difícil es lo del medio. Lo del medio. Ahí es donde todo, incluso en cine, se da todo el mundo cabezazos, todo ese segundo acto, todo ese nudo, ese meollo que hay dentro para poder unificarlo todo. Pero bueno, depende de cómo arranques con los proyectos. Oye, lo que creo, Albi, es que creo que a lo largo de esa temporada vamos a intentar engañarte y que vengas en una segunda ocasión para volver a hablar de juegos, y por supuesto que estás invitado cuando tú quieras a que cada vez que veamos un juego que tenga una narrativa o tenga algún juego especial y tal, invitarte a que lo juegues y que hables y que nos ayudes a desentramar mejor el juego y desentramar un poquitín la historia. ¿Te apetece? Pues mira, encantadísimo, porque a mí otra cosa no, pero hablar me encanta, o sea que, y más de juegos. Bueno, chicos, pues ha sido un placer, Albi, de verdad tenerte aquí. Muchas gracias por haber venido. A todos mis compañeros les despido aquí hasta la semana que viene, y a todos vosotros que nos estáis escuchando, pues esperemos que os haya gustado. Ya sabéis, como siempre, podéis dejar vuestros comentarios en nuestra página web antihype.es o en iVoox o en iTunes o donde más os apetezca. Esperemos que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Adiós. Journey. Adiós.